Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismecito porque, ay, Dios mío, lo que les traigo hoy. El título lo dice todo, ¿verdad? Aatai confiesa secretos bombazos y Serine y los oculta, entérate ya. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de drama, misterio, revelaciones y por supuesto, mucho chismecito turco. Para los que son nuevos en el canal, les recuerdo que aquí nos dedicamos a analizar a fondo el mundo de las series turcas, los actores, las actrices, los romances, las polémicas, absolutamente todo. Y hoy, como ya lo intuyen, vamos a meternos de lleno en el universo de dos de las estrellas más grandes de Turquía, Aatai Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, esos dos. La pareja que nos hizo suspirar en Medcezir, pero que al parecer, guarda secretos que hasta ahora, solo intuíamos, y que ahora al parecer, están saliendo a la luz. Así que antes de que sigamos y para que no se pierdan nada de lo que está por venir, si aún no están suscritos a mi canal, por favor, háganlo ahora mismo. Denle al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No se lo pueden perder. Y ahora sí, vámonos directo al chismecito. Resulta que últimamente han empezado a circular rumores muy fuertes, muy jugosos sobre declaraciones, o más bien, confesiones, de Aatai Ulusoy. Según lo que se está filtrando y por eso digo que son rumores, aunque son muy persistentes y vienen de fuentes confiables, Aatai, en alguna de sus conversaciones con amigos, o incluso en entrevistas que no han sido publicadas, ha dejado escapar secretos sobre su relación con Serine. Y no son secretos cualesquiera, son bombas. Secretos que al parecer arrojan una nueva luz sobre lo que fue su relación, sobre cómo terminó, y sobre ciertas dinámicas que hasta ahora desconocíamos. ¿Qué tipo de secretos son? Bueno, por lo que se dice, Aatai habría hablado de, digamos, diferencias irreconciliables en su relación. No me refiero a peleas triviales, no. Parece que el problema era más profundo, más fundamental, algo que iba más allá de simples desacuerdos. Se habla de distintas perspectivas sobre el futuro, diferentes aspiraciones profesionales, y algo que me llamó muchísimo la atención, sobre la dificultad de compaginar sus respectivas agendas y la presión mediática que sufrían como una de las parejas más queridas por el público. Imagínense la presión de estar siempre bajo el ojo público. Pero lo más interesante y lo que realmente enciende la polémica, es que supuestamente Aatai habría insinuado que Serine estaba ocultando cosas. Ocultando información sobre su vida personal, sobre sus decisiones, sobre ciertas amistades que al parecer, no le eran del todo agradables a Aatai. ¿Y por qué Serine haría eso? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Las teorías, por supuesto, son muchas y variadas. Algunos dicen que Serine, siendo la persona que es, con una gran ambición profesional y una personalidad muy fuerte, simplemente no quería que nadie, ni siquiera Aatai, la controlara. Quería mantener su independencia, su libertad, y eso implicaba, a veces, ocultar detalles para evitar conflictos. Otros sugieren que había terceras personas involucradas, que existían amistades un poco peligrosas y que Serine, por protegerse o por proteger a alguien más, prefería mantener ciertos secretos a salvo. Y aquí es donde el tema se pone todavía más interesante. Porque, ¿qué pasa con Serine? ¿Qué dice ella sobre todo esto? ¿Ha reaccionado de alguna manera a estos rumores? Pues parece que la respuesta es, no mucho. Serine, como buena estrella de cine, ha optado por el silencio. No ha desmentido, no ha confirmado, no ha hecho ninguna declaración oficial. Se ha mantenido firme en su postura de no hablar. Lo cual, por supuesto, solo alimenta la especulación y el interés del público. ¿Por qué Serine no habla? ¿Qué está ocultando? ¿Es que los rumores son falsos y no quiere darles importancia? ¿O es que realmente hay algo que prefiere mantener en secreto? Es evidente que hay una estrategia detrás de esto. Tal vez Serine considera que el silencio es la mejor defensa, que ignorar los rumores es la mejor manera de que se desvanezcan con el tiempo. O tal vez, y esto es pura especulación mía, está esperando el momento oportuno para hablar, para contar su versión de la historia. ¿Quizás para un proyecto futuro? Ya saben, siempre hay que capitalizar el drama. Lo cierto es que la inacción de Serine, combinada con las supuestas confesiones de Aatai, han generado un revuelo tremendo en las redes sociales y en los medios turcos.
Todo el mundo habla de ello, se discuten las implicaciones, se analizan las fotos antiguas de la pareja, se intentan descifrar las pistas que supuestamente dejaron en su momento, es un verdadero laberinto de chismes. ¿Pero por qué esto es tan relevante? ¿Por qué nos importa tanto lo que pasó entre Atay y Serini hace años? Pues porque, como les decía al principio, fueron una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su química en Medcezir era innegable, su relación fuera de la pantalla era muy querida por el público, y su ruptura dejó a muchos con el corazón roto. Y obviamente la gente siempre tiene curiosidad por saber qué pasó realmente detrás de las cámaras, qué fue lo que llevó a que esa relación terminara. Además, tanto Atay como Serenei son dos de las estrellas más importantes del panorama actual. Sus carreras están en constante ascenso, tienen muchos proyectos en marcha, y su vida personal siempre genera mucho interés. Cualquier detalle, cualquier secreto, cualquier revelación sobre sus vidas, por supuesto, es noticia. Y hablando de noticias, es importante recordar que esta información, como ya dije al principio, son rumores. No hay pruebas concretas de las supuestas confesiones de Atay. Lo que sabemos es lo que se está filtrando a través de las redes sociales y de algunos medios turcos. Pero, ¿son verdad? ¿Son exageraciones? ¿Son simplemente inventos para generar polémica? La verdad, solo la saben Atay y Serenei. Pero, ¿qué podemos sacar de todo esto? Pues en primer lugar, que el mundo de las series turcas y de las estrellas que las protagonizan, es un universo lleno de secretos, de misterios, de pasiones y por supuesto, de drama. Y en segundo lugar, que el público siempre quiere saber más, siempre está ávido de información, y que las historias de amor y desamor, con sus luces y sus sombras, siempre son un imán para la audiencia. Así que, ¿qué va a pasar ahora? ¿Saldrá a la luz alguna otra información? ¿Se pronunciará Atay de alguna manera? ¿Serenei romperá su silencio? Solo el tiempo lo dirá. Estaremos muy atentos y, por supuesto, yo les mantendré informados de todo lo que suceda. Pero antes de terminar, me gustaría hacer un pequeño resumen de los puntos principales que hemos tocado hoy. Hemos hablado de las supuestas confesiones de Atay Ulusoy sobre su relación con Serenei Sarkaya. Hemos analizado los rumores sobre las diferencias irreconciliables entre ambos y sobre la posible existencia de secretos que Serenei estaría ocultando. Hemos discutido las posibles razones detrás del silencio de Serenei, y hemos reflexionado sobre la importancia de esta historia para el público. Y por supuesto, hemos recordado la química innegable que tenían ambos en Medcezir, y el impacto que tuvo su ruptura. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que, sobre todo, les haya dejado con ganas de más. Yo sé que a mí sí. Ahora, por favor, déjenme en los comentarios su opinión. ¿Qué piensan sobre todo esto? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Creen que Serenei realmente está ocultando algo? ¿Les gustaría que contáramos más detalles sobre este tema en el futuro? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fanáticos de las series turcas. Y por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Ayúdenme a crecer, a seguir trayéndoles más chismecito, más análisis, más todo sobre el mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por su apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.